Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Filipenses, en el capítulo 1, el versículo 21. Hemos leído desde el versículo 12 hasta el 26 para poder comprender el contexto, tanto anterior como posterior a la declaración del apóstol Pablo que dijo en el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Espero que para todos los que estamos en este lugar en esta mañana, estas mismas palabras del apóstol Pablo puedan ser nuestras palabras. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar. Padre eterno, glorioso Salvador, y como hemos entonado, Señor, son indescriptibles, incomprensibles, maravillosas son tus promesas, Señor. Son incomparables tus promesas que tenemos en tu palabra. Y una de ellas es justamente lo que hoy estaremos, Señor, escudriñando. Que para tus hijos, para los creyentes, para los que te amamos a ti, Señor, porque tú nos has amado primero, el morir es ganancia. Padre, ayúdanos a comprender estas 4 palabras. El morir es ganancia. Que podamos, Señor, de este lugar salir saturados de tu palabra, con la esperanza, Señor, con esa seguridad y ese anhelo de que la muerte, Señor, para nosotros es ganancia. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a estar con nuestros oídos atentos a tu palabra. Ayúdame, Señor, a compartir, Señor, esta porción de tu Santa Escritura con mis hermanos. Mi persona y mis hermanos somos hombres y mujeres, Señor, que te ofendemos a ti, pecamos contra ti, Señor. Ofendemos a nuestros hermanos. Y por ello, Señor, al abrir tu palabra queremos estar a cuentas en primer lugar contigo, Señor. Queremos tener paz en nuestro corazón. Y ayúdanos a concentrarnos, Señor, en lo que hoy estaremos escuchando. Dame palabras, Señor, aliento, ánimo, fortaleza para hablar de tu palabra, Señor. Gracias porque en este lugar, Señor, tus hijos hemos venido con ese corazón deseoso, Señor, de seguir conociéndote más y más. Y muchos en diferentes lugares también, Señor, hoy están congregados en tu nombre con el mismo propósito. Que tú seas glorificado, Señor. Así nos encomendamos en tus manos y te suplicamos todo esto. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El morir es ganancia. La semana anterior habíamos visto la primera parte, el vivir es Cristo. Y Pablo estaba diciendo, para mí, el vivir es Cristo. Hoy veremos cómo Pablo dice, para mí, el morir es ganancia. Y otra vez, si Pablo estuviera en medio de nosotros y le haríamos una pregunta a Pablo y le dijéramos, Pablo, danos el concepto, la definición de lo que es morir o de lo que es la muerte, otra vez Pablo respondería con una sola palabra: ganancia. Esa sería la respuesta del apóstol Pablo: ganancia. Y eso nos lleva a escudriñar y analizar nuestro corazón y nuestro interior y nuestros pensamientos. Cuando escuchamos al apóstol Pablo diciendo, para mí el morir es ganancia,
La pregunta inmediata entonces será, ¿y para nosotros? ¿Qué es el morir? ¿Es ganancia o es una pérdida? Una vida cristocéntrica resultará siempre en una vida de gozo. El apóstol Pablo está seguro de que el morir para él es ganancia. Que al estar escudriñando estas 4 palabras en este versículo, hermanos, estemos conscientes de que la muerte es real. Y entre tanto estamos peregrinando, debemos vivir para el Señor. Que vivamos cada día con temor, sabiendo que un día nos presentaremos delante de Él. Pero entendiendo y conociendo también que un día todos los que estamos aquí experimentaremos la muerte, moriremos. Que podamos vivir, hermanos, aprovechando el tiempo en las cosas del reino. Que nuestra vida diaria y cotidiana podamos verla siempre en relación a la eternidad y que todo debe ser para la gloria del Señor. El tiempo es corto, hermanos. El tiempo pasa velozmente. La Escritura la define de muchas maneras, como un correo, como un pensamiento, como una flor que en la mañana está floreciendo y en la tarde ya se ha marchitado. Tiene diferentes formas de cómo describe la Escritura a la vida. Y por eso debemos vivir nosotros aprovechando el tiempo, siempre trabajando para la extensión del reino. Y lo que hace unos minutos yo les di el desafío de las cosas que todavía faltan. Cuando hemos comprendido, hermanos, nosotros, que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sin duda, no vamos a titubear en dar generosamente para la extensión del reino. Hoy veremos 3 puntos, los cuales estarán plantados en forma de pregunta. Lo primero será, ¿cómo sabía Pablo que el morir es ganancia? ¿En qué sentido para Pablo el morir es ganancia? ¿Por qué Pablo estaba seguro que el morir es ganancia? Aunque van interrelacionadas las preguntas las unas con las otras, intentaremos desarrollar entonces en esta mañana estos 3 puntos principales. La semana anterior ya vimos la primera parte de este versículo. Y dijimos que este versículo es el corazón de este libro, de esta pequeña carta, 4 capítulos. Pero también dijimos, no solamente es el corazón de esta carta, aún podríamos atrevernos a decir que es el corazón de toda la palabra del Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo vamos a ir repitiendo una y otra vez en esta mañana. De tal manera que eso quede grabado en nuestra mente, en nuestros corazones, y que sea la motivación cada día para que podamos seguir viviendo para la gloria del Señor. Aquí está el propósito de la vida. Ahí encontramos nosotros el propósito de la vida. Dijimos que en Filipenses encontramos nosotros el propósito de la vida, el modelo de la vida, la meta de la vida, y también encontramos nosotros el poder de la vida. En cada capítulo Pablo va a ir desarrollando esos puntos, y en este primer capítulo estamos viendo el propósito de la vida. Y dentro de lo que es el propósito de la vida para Pablo, no solamente para él era que el vivir es Cristo para él, sino que también el morir para el apóstol Pablo es ganancia. Así lo consideraba el apóstol Pablo. Así que hoy nos vamos a enfocar en la segunda parte, aunque vamos a ir mencionando también la primera parte una y otra vez. Para mí, el morir es ganancia. Esa palabra ganancia la puedes memorizar con facilidad. Es una palabra en el idioma griego que quiere decir kerdos. Entonces en algún momento la voy a ir mencionando también en vez de ganancia como kerdos, con K.
K-E-R-D-O-S, kerdos. Así de sencillo es la palabra ganancia. ¿Qué sentimiento te trae la palabra morir? ¿Qué te ocasiona la palabra muerte? En este preciso momento, ¿qué te ocasiona la palabra muerte? Piensa ver por un momento. En el caso del apóstol Pablo, él estaba en un juicio. Injustamente le estaban enjuiciando a él. Y pronto estaba para salir el veredicto. Y las opciones eran simplemente dos. O él salía victorioso de este juicio, por la gracia del Señor, y que sería mejor para él y para muchas personas, pero que también podía salir la sentencia de que él sea ejecutado, es decir, que le quiten la cabeza. Y Pablo diría, sería mucho mejor. Si eso ocurriera, Pablo estaría diciendo, entonces, para mí eso sería mucho mejor. Y es en ese contexto que Pablo está escribiendo y él dice, para mí el morir es ganancia. Yo no sé qué es para ti el morir. Yo no sé cómo tú lo ves, la palabra muerte, cómo defines, cuál es el concepto que tú tienes de la muerte. ¿Qué sientes cuando escuchas la palabra morir? ¿Qué sientes si alguien te dijera en este momento, mañana o pasado o en 3 días, tú vas a morir? ¿Qué te ocasiona eso? Pero Pablo no dudaría y él dijera, para mí si eso ocurriera sería ganancia. Para muchas personas en la tierra, mis hermanos, la vida es todo lo que hay y es todo lo que tienen. Tristemente para muchas personas en el mundo y a veces en el contexto evangélico también, para muchas personas la vida simplemente consiste en todo lo que hay en el mundo y en todo lo que poseen, en todo lo que tienen. Y es por esa sencilla razón que dedican todo su esfuerzo, todo su empeño, son diligentes para lograr todo cuanto se pueda obtener entre tanto uno tenga vida. Esa es la razón y la causa. Porque para muchos así es la vida. Consiste en lo que hay y en lo que tienen. Y en tratar de obtener y poseer lo más que se pueda. Pero nuestro mismo Señor Jesucristo nos advirtió a la gente de ese tiempo y también lo hace por medio de su palabra a nosotros. En Mateo 16, el versículo 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El Señor Jesús nos advierte para que ocuparnos de la vida no nos lleve a olvidarnos de Dios. Que el ocuparnos de las cosas de este mundo no nos aparte del propósito principal de la cual nos habla la Escritura para nosotros. Vivir para Él. Que no nos haga olvidar, hermanos, de que el morir es ganancia para nosotros. No es pérdida. Esa es la razón por qué el Señor nos advierte. Claro que para las personas que consideran que la muerte es el fin de todo, porque hay muchos que creen y piensan que cuando uno muere termina ahí todo. Entonces, ¿qué queda? Si el asunto es así. Simplemente empeñarse en los valores del mundo, como la popularidad, el poder, la fama, el placer, el prestigio, la comodidad, el bienestar. Se empeñan en esas cosas. Por eso hay muchos padres, incluso van a decir a sus hijos, eres joven, disfrútalo, goza de la vida. Para muchas personas simplemente la vida consiste en eso. Pero para nosotros los creyentes que confiamos en Jesucristo, el concepto que tenemos nosotros de la vida es completamente diferente, es opuesta a la que el mundo tiene. El mismo Señor nos dijo en Lucas en el capítulo
12, el verso 15. Nos enseña ahí que la vida para un creyente es diferente. Y va a decir el Señor en Lucas 12, 15, y les dijo, mirad, abran los ojos y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia que posee. Y el versículo 23 ha de decir, la vida es más que la comida. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Son palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo. Es la razón por la que nos amonesta a buscar primero el reino de Dios antes que todas las cosas. Que no andemos distraídos nosotros. El apóstol Pablo comprendió este principio de vida y es por eso que Pablo puede decir, para mí el vivir es Cristo, para mí el morir es ganancia. Y también para el cristiano genuino, toda su vida, mis hermanos, en la tierra, se tiene que centrar, tiene que girar alrededor de Cristo. Cristo tiene que ser el todo en su vida. Es el que da sentido a nuestra vida. Si no tenemos a Cristo, no hay sentido, mis hermanos, en la vida. ¿Y quién vive de esta manera? ¿O tiene esta forma, este estilo de vida? No dudará en decir, como el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. No ha de dudar, no ha de vacilar. Si miramos nosotros un poquito la vida del apóstol Pablo, hacemos un resumen del resumen, tal vez podríamos decir, Pablo era un hombre culto y eso lo sabemos. Educado a los pies del mejor maestro de ese tiempo, Gamaliel. Entre todos los rabinos, él era uno de los abanderados. Era miembro de la alta jerarquía de la religión judía. Pero también era un perseguidor acérrimo del cristianismo. Pero un encuentro allá en el camino a Damasco cambió totalmente el rumbo de su vida. Y desde ese momento quiso vivir para servir a Cristo. Entendió y comprendió que el morir para él era ganancia. El apóstol Pablo comenzó a ver la vida en términos también económicos cuando él dice, para mí el morir es ganancia. También nos está mostrando como que él era un hombre economista y que pensaba también en los números. Lo veía que el vivir para Cristo era como la mejor inversión que uno puede hacer en la vida. Y ese tiene que ser también nuestro corazón y nuestro pensamiento, hermanos. ¿Por qué ahora el apóstol Pablo veía la vida desde una perspectiva diferente? ¿Cuál es la razón? Sencillamente porque él tenía una perspectiva de la vida. Él miraba desde la eternidad. Él miraba desde el día glorioso que ha de suceder un día a todo creyente. Y por esa razón el apóstol Pablo puede decir, para mí el morir es kerdos. Veamos el primer punto. ¿Cómo sabía Pablo que el morir es ganancia? Y Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Antes que nada, veamos cómo define el diccionario. La palabra morir lo define como un verbo intransitivo y además dice que es dejar de estar vivo. Terminarse alguna cosa. Alguna otra definición también a decir sobre la muerte. Y para hablar de la muerte, el diccionario y también las personas utilizamos eufemismos. Esa es una figura, eufemismo. Eso quiere decir, hermanos, que usamos palabras un poco suaves de algunas cosas que son duras. En otras palabras, lo maquillamos. Maquillamos algunas palabras. Y en el mundo entonces la gente utiliza eufemismos para poder hablar sobre lo que es la muerte. Y el diccionario también dice lo mismo. Da el concepto, ¿qué es morir? ¿Qué es la muerte? Lo ven como un deceso. Lo definen también como
defunción. También lo definen como un fallecimiento. O también como alguien que dice, ya no está con nosotros, ha partido. Se la define también como la irrupción de la vida. Es el fin del ciclo vital de cualquier ser vivo, sea hombre o sea un animal, incluso una planta. Pero para nosotros, para los creyentes, para los hijos del Señor, el morir significa, hermanos, simplemente la separación del cuerpo y del alma. Es decir, la vida no se acaba aquí. No se acaba la vida aquí porque mi cuerpo ya no sirve, porque será comido por gusanos. Sino que la vida continúa, mis hermanos. Y un día estaremos delante de Él para dar cuentas de lo que hemos hecho nosotros, tanto de lo bueno como de lo malo. Y después de eso, de ese escrutinio, otra vez solo hay dos opciones. O es el cielo o es el infierno. Para nosotros los creyentes, los hijos del Señor, la muerte, que muchas veces nos atemoriza. La muerte, mis hermanos, simplemente es el camino desde la vida terrenal, temporal, hacia lo que es el día glorioso, hacia nuestra patria celestial. Simplemente es un camino. Y el día cuando llega la muerte, se abren las puertas y estamos delante del Señor. Así que hay diferentes definiciones como las hace el mundo, los diccionarios, pero también la palabra del Señor nos habla sobre eso. Yo puedo aseverar de que a todos los que estamos aquí, la palabra muerte, la palabra morir nos atemoriza, nos asusta. Sentimos temor a la muerte. La muerte nos hace temblar. La muerte, hermanos, puede hacer dar temor al hombre más cruel, al hombre que tiene el corazón más duro. La muerte puede hacerle temblar. Los mayores, los que ya somos de la tercera edad, los jóvenes, los niños incluso, lanzamos una pregunta y decimos, ¿cuántas veces tú has participado de un velorio, de un funeral? ¿Cuántas veces has participado? ¿Qué velorio, qué funeral te ha impactado a ti? ¿Puedes hacer recorrer en tu mente? Uno puede participar de repente semana tras semana de un funeral. Alguna vez yo les compartí y les dije, yo estudié en un colegio muy cerca a una avenida principal, allá en Oruro. Y era la avenida principal por donde todos los que habían muerto los llevaban al cementerio. Era la única avenida, no había más. Así que la gente salía a ver en las calles. Y a mí me gustaba ir detrás de las personas. Quería ver qué va a suceder en el cementerio. Participé muchas veces. Y es probable que tú también hayas participado de muchos funerales. Pero eso hace de que nosotros estemos acostumbrados ya a la muerte y no nos cause nada. ¿Qué tal si tú vas mañana al médico y el médico te dice, mira, hay algo raro en tu cuerpo? Nos aseguraremos, haz otro examen en otro lugar. Y cuando te dan los resultados te dice, wow, estoy sorprendido, algo pasa en tu cuerpo. ¿Por qué no haces un examen más? Y como que en tu mente ya está girando, ¿qué hay? Y ya comienza el temor en ti. El hecho de que nosotros hayamos participado de muchos funerales, hermanos, ha hecho de que nosotros nos hayamos acostumbrado a la muerte y ya no nos cause nada. No. Todavía para nosotros la muerte es algo desagradable. Es algo que no nos gusta. Cuando escuchamos esa palabra y si se trata de nosotros, convierte nuestra piel en piel de gallina, ¿verdad?
No queremos escuchar. Muchos de nosotros no queremos ir ni al médico por no escuchar los resultados del examen que nos van a dar. Y Pablo está en una encrucijada ahora. Si sale la sentencia contra Pablo de condenarlo a muerte, entonces le quitarán la vida a Pablo. Y Pablo responde y dice, qué bueno, para mí eso es ganancia. Y Pablo está escribiendo a los hermanos de Filipos y les dice, no se preocupen ustedes si la sentencia sale en contra mía, me condenan y entonces yo soy ejecutado y tengo que morir. No se preocupen, porque para mí, saben, hermanos, el morir es ganancia. Y al escuchar eso, los hermanos de Filipos, ¿cómo estarían reaccionando? ¿Cómo se accionarían frente a esas palabras? Cuando les compartí algo de la prueba que mi familia está atravesando, a la salida, muchos, por no decir la mayoría, pasaban y me abrazaban. Porque en algún sentido, como una familia, sentimos también el dolor. Y no se trata de mí, sino se trata de mi nieto. Pero ¿qué tal si el próximo domingo yo vengo aquí y les digo, hermanos, me van a tener simplemente un mes más? Y aprovechemos el tiempo, quiero predicar 2, 3 veces cada domingo, o tal vez en las noches, porque ya el tiempo que me queda simplemente es ese. Ya me queda un tiempo muy corto. Me diagnosticaron y salieron los exámenes de que yo he de morir en ese tiempo. Después que termine el sermón, ¿qué sucedería? ¿Cómo reaccionarían los hermanos? Todos se darían la vuelta y se irían tranquilos. Si por mi nieto me abrazaron, y si se tratara ahora de mí, ¿cómo sería la reacción? Tal vez algún joven emocionado, tal vez podría venir y decir, pastor, ¿por qué dice eso? Toque madera, ¿verdad? Como en el mundo hace. Que se pudran esas palabras en su boca. ¿Cómo puede decir usted eso? O otros tal vez estarían llorando, derramando lágrimas, ¿verdad? Tal vez no habría palabras para poder expresar en ese momento. ¿Cómo habrán estado los hermanos de Filipos cuando Pablo les estaba diciendo eso? Hermanos de Filipos, no se preocupen si sale la sentencia para que me ejecuten, porque para mí, saben, el morir es ganancia. Los hermanos de Filipos eran como nosotros también. Y seguro que muchos de ellos estarían diciendo, ¿cómo puede decir eso el apóstol Pablo? Si el apóstol Pablo es ejecutado, para nosotros eso es una pérdida. Vamos a perder al mejor siervo del Señor. Vamos a perder al titán de la fe. Vamos a perder al apóstol. Vamos a perder a aquel hombre que ha estado proclamando el evangelio sin temor por todo lado. Vamos a perder al hombre que nos ha compartido el evangelio y por quien ahora estamos en este lugar. Muchos estarían llorando, tal vez derramando lágrimas al escuchar las palabras del apóstol Pablo, si él les dijera, si ellos realmente no llegarían a comprender en toda su magnitud lo que es el morir como una ganancia. Estarían derramando lágrimas algunos. Cuando miramos con ojos humanos, es una pérdida, mis hermanos, en un sentido, una muerte. Y también la ejecución de Pablo llegaría a ser también una pérdida para muchos de ellos, mirando con ojos humanos. ¿Cómo estarían aquellos hermanos que escucharon el evangelio por medio de los labios de Pablo? Y ahora, ¿quién nos va a edificar?
¿Y ahora quién ha de continuar con el discipulado? ¿Acaso no haría falta el apóstol Pablo a todas las iglesias? Iglesias que él había levantado. ¿No iba a ser una pérdida para ellos? ¿No perdía acaso la iglesia con la muerte del apóstol Pablo? Desde una perspectiva humana, con ojos humanos, sí, mis hermanos, la muerte sería una gran pérdida para los hermanos de Filipos. Pero desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva del apóstol Pablo, para él era completamente diferente, porque para Pablo el vivir era Cristo y el morir simplemente era ganancia, así de sencillo. El apóstol Pablo podía morir a la muerte con gozo. Él podía ver a la muerte como una ganancia, mis hermanos. No lo veía como una pérdida. Pero ¿de dónde venía esa seguridad en el apóstol Pablo para decir, para mí el morir es ganancia? Venía de su fe, de su confianza en Dios, de aquel que había establecido la muerte para los hombres, claro, como un castigo por el pecado, por la desobediencia de nuestro padre Abraham. ¿Se recuerdan ustedes ahí en Génesis? El día que tú comieres de este árbol, ese día ciertamente morirás. ¿Quién puede darnos el verdadero concepto, la verdadera definición sobre lo que es la muerte? Aquel mismo que es el autor de la muerte. Solo Dios puede darnos la definición correcta, y eso está en su palabra. Nuestro concepto de la muerte, jamás nosotros la podremos obtener por nuestra propia experiencia, ni siquiera por la observación de tantos funerales que hemos participado, únicamente por medio de la revelación de Dios, por medio de su palabra. Ahí está el verdadero concepto de lo que es la muerte. No es como el diccionario lo define, cesación de todas las funciones biológicas, no es así. No es como el mundo dice, murió y todo se acabó, no hay más ya nada que hacer. Del polvo vino y polvo es y ahí termina todo. Si el asunto fuera así, mis hermanos, entonces, como dice Pablo, ¿por qué no comemos y bebemos? Porque mañana moriremos. ¿Por qué no acabamos con nuestra vida de una vez? ¿Para qué seguir sufriendo en este mundo? ¿Para qué sufrir injusticias? ¿Para qué pasar tanto dolor? ¿Para qué pasar tanta angustia? Comamos, bebamos, mañana vamos a morir. Pero no es así como el mundo piensa, mis hermanos. La Biblia nos dice lo opuesto. Eclesiastés 3:11 dice lo siguiente: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto los creyentes como los incrédulos tienen grabado en el corazón de que la vida no termina aquí cuando uno muere. Que hay algo eterno después de lo que uno ha partido de aquí. Si tú vas a ver Eclesiastés el capítulo 3, el verso 1 y 2, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. La muerte es una realidad. No escaparemos, ni tú ni yo. No escaparás a la muerte. Llegará el día en que tú tienes que morir. Llegará el momento cuando yo tengo que morir. Y la palabra es eso, muerte es morir. No tenemos por qué nosotros un poco maquillarlo con eufemismos como el mundo lo hace. Falleció, partió. La Biblia simplemente dice, murió. ¿Te recuerdas cuando el Señor fue a ver a Lázaro
allí en la tumba. Había pasado 4 días. Él no dijo, ha fallecido. Él no dijo, esto es un deceso. Simplemente él dijo, ha muerto. Y ya hiede. Esa es la realidad. Y todos nosotros experimentaremos y pasaremos por aquello. La muerte es algo real que nos ha de llegar a suceder. Lo que no sabemos es cuándo, mis hermanos. La palabra del Señor es la autoridad suprema que nosotros tenemos. Si la palabra del Señor dice que la vida no termina simplemente cuando uno muere, la tenemos que creer. Pero hay muchos que viven como si no creyeran eso. Hoy vivimos en un mundo en el cual somos bombardeados por los medios de comunicación, el Internet. Yo apenas llego a las uñas de los pies de algunos de los jóvenes. WhatsApp. Otros, pero creo que es un mundo tan grande la cuestión de las redes sociales, los medios. Para mí yo pensé que eso era ya estar en ese mundo, como dicen, creo, cibernético. Espero no equivocar. Pero alguien por ahí me dijo, pastor, eso no tiene nada que ver. Y luego comprendí que verdaderamente no es así. ¿Cuántas cosas salen ahí, hermanos? Y cuántas veces incluso asuntos y cuestiones que no son reales. Cuando hubo la prueba en la casa, alguien incluso publicó como que yo ya estaba al borde de la muerte. Espero que no lo hayan visto. Si no lo han visto, no se preocupen, déjenlo ahí. Porque aquí sigo vivo. Los jóvenes creen todo lo que hay en el Internet. Pero les cuesta creer lo que dice la palabra del Señor. Y no solamente creen, sino que lo divulgan. Pero no hacemos eso nosotros con la palabra del Señor. Tampoco es como algunos dicen en el contexto evangélico hablando sobre la muerte. Hay muchos que dicen, bueno, yo he muerto, he llegado ahí, he pasado por un túnel y de pronto estaba el Señor ahí de blanco y Él me ha dicho, tienes que regresar porque todavía tienes una misión que cumplir. ¿Dónde dice eso la palabra del Señor? ¿En qué lugar dice eso? ¿Quién es pues imprescindible en las manos del Señor? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros somos imprescindibles en las manos del Señor. En su ministerio. Pero hay gente dentro del contexto evangélico que cree en esas cosas. He muerto 2, 3 días y ahora estoy de regreso. Dios me ha hecho regresar. Y cuentan historias llenas de fantasía, mis hermanos. No hace muchos días, Israel, mi hijo, llega un día y me dice, papá, estoy en el psiquiátrico ahora. Y me encontré allá con una mujer que anda por todo ahí adentro, hablando de la Biblia, agarrado de su Biblia. Que el Señor ya viene pronto y habla todas esas cosas. Que yo he llegado y he muerto y he regresado ahora porque hay una misión. Pero le han declarado a ella que ya está loquita, pero está ahí adentro y hablando de la Biblia. Y ella va hablando y va diciendo, yo he sido seguidora de la hermana Damiana de la ciudad de La Paz. Ella es la que era la que nos ha discipulado. ¿Has escuchado ese nombre, papá? Damiana. Ah, sí, le dije. Es de hace unos casi 15, 20 años atrás.
Ella es la que hizo cassette, volumen 1, volumen 2, volumen 3, volumen 4. Y la gente comprando. Las personas mayores especialmente comprando esos, en ese tiempo, cassettes para escuchar cómo Damián había muerto y luego había regresado. Quienes estaban en el infierno ardiendo. Quienes estaban clamando ahí. Fantasías, mis hermanos. Eso no dice la Biblia. Si tú vas a ver la palabra del Señor, nos dice en Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 27. Hebreos 9, 27, y de la manera que está establecido. Dice de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después está el juicio. Que mueran una sola vez. ¿Dónde dice la Biblia que uno muere una vez, 2 veces, 3 veces? ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia nos dice simplemente que está establecido, está decretado, que el hombre simplemente tiene que morir una sola vez. Así que todo lo demás, mis hermanos, simplemente es añadidura que los hombres están realizando. Ahí estaba la seguridad del apóstol Pablo, que el morir para él era ganancia. La palabra de Dios. Y morir es real, mis hermanos. Pero seamos más explícitos. ¿En qué sentido para Pablo el morir es ganancia? ¿En qué sentido? Así como vimos la semana anterior, la declaración de Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. ¿En qué sentido para Pablo el vivir era Cristo? ¿Se recuerdan ustedes? Porque por la fe él fue salvo. Y esa fe le llevaba a amar. Y ese amor le llevaba a tener comunión. Del mismo modo también hoy podemos ver nosotros de manera explícita. ¿Por qué Pablo está diciendo? Porque para mí el morir es ganancia. Para Pablo, mis hermanos, morir físicamente era una ganancia. Así que una vez más, si le preguntamos a Pablo en este momento, Pablo, ¿por qué tú dices que morir es ganancia o el morir que es para ti? Él simplemente diría, kerdos, ganancia. Él respondería con una sola palabra, ganancia, ganancia. Así que para Pablo morir físicamente era estar, como dice la Escritura, en la misma presencia de Dios. ¿Eso no dice acaso el versículo 23, ahí donde estamos en Filipenses? Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O si tú vas a ver en 2 Corintios en el capítulo 5, el verso 8. 2 Corintios 5, 8. Pero confiamos y más quisiéramos. Miren cómo expresa Pablo. Confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¡Qué anhelo! ¡Qué deseo! Está diciendo, quiero morir. Quiero estar ausente de mi cuerpo y quiero estar presente delante de Dios. Ese mismo deseo ferviente tiene que haber en nosotros. Estar con Cristo es muchísimo mejor. La palabra ganancia, en griego hemos dicho que es la palabra kerdos. En ese tiempo tenía un uso en el contexto de la gente. Se relacionaba a cualquier ganancia o beneficio que uno lo sacaba, pero además, en esa misma palabra está la idea de un interés en porcentaje. Cuando yo llegué todavía a Monte de Sión, allá en Cerro Verde, con mucho dolor y tristeza yo escuchaba que algunos hermanos prestaban dinero a sus propios hermanos con un interés. Y no era el 1%, no era el 2%.
En varios era el 3%, pero algunos cobraban el 5 y el 10%. Los suicidaban a los que se prestaban. Los que se prestaban eran esclavos de estas personas que prestaban. Y estaba ocurriendo al interior de la iglesia. Y eso se denomina a la luz de la Escritura usura. No se puede prestar, hermanos, con interés. Pero eso era lo que estaba pasando. Y claro, nuestro pensamiento, nuestro mundo se mueve así. Siempre queremos sacarle una ganancia, una ventaja a algo. Alguna añadidura más sobre la añadidura que ya hay. Y el Jochalo es especialista para eso, ¿verdad? Y los que venden nos empujan también en eso. Hay lugares donde venden algunas cosas. Ahí en la Ayacucho, por ejemplo, hay una rotondita ahí entre la Esteban Arce y la Ayacucho. Un pasillo muy estrecho, tal vez de 5 metros, algo así. Y ahí están las señoras. Ayer justamente pasé por ahí. ¡Qué chirimoyas! ¡Qué manzanas! Fruta seleccionada. Y entonces, ¿qué te dicen? Galeta, galeta, galeta. Y se te hace agua. Y caemos en la trampa y compramos, no conformes con la galeta, la yapa. Siempre intentamos sacarle nosotros algo más de ganancia a la ganancia que ya tenemos. Creo que no he visto yo en la vida a alguien que pueda tener un negocio para perder. Bueno, recuerdo a un señor allá en Oruro cuando yo era niño. Se llamaba él, era un abuelito y le decíamos Damaso. Su nombre era así, Damaso Gutiérrez. Él no tenía ya nada que hacer. Tenía hijos profesionales, no vivían con él. Él abrió una tienda con su esposa. Y su esposa era así de miserable. Pero el abuelito no. El abuelito llamaba a todos los chicos y nos repartía ahí los dulces, galletas, de todo. Y cuando él vendía a pérdida. Un día llegó la hija de La Paz y ella dijo, ¿qué está pasando con la tienda? No hay resultados. Más bien estamos en quiebra. Y el causante era el abuelito Damaso. Creo que es el único caso que conozco que tenía un negocio para perder. Pero después siempre estamos pensando en sacarle algún rédito más. En eso consiste para muchos la vida. Esa palabra, además, hermanos, morir es diferente a vivir. La palabra vivir era un verbo continuo, o sea, vivir cada día, continuamente. Pero esto, morir, es como un acto acabado, como una obra acabada, concluida. A la luz de la Escritura, así es la palabra morir. Y entonces Pablo, desde esa perspectiva, él dice, para mí el morir es ganancia. Escucha bien lo que dice Pablo. Yo he encontrado el propósito de mi vida. Para mí el vivir es Cristo. Y como el vivir para mí es Cristo, entonces para mí el morir también es ganancia. Y escucha bien lo que dice. ¿Saben en qué sentido es ganancia para mí? Dice Pablo. En el sentido que he de recibir el capital, pero más los intereses. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Está pensando también en términos económicos entonces el apóstol Pablo. Tener más de Cristo. Si es que Él muere que estando vivo. Pablo está diciendo, apenas ahora estoy saboreando casi nada de Cristo. Pero tenerlo a Él será realmente recuperar todo el capital, más los intereses sobrecargados.
Así para mí el morir es, dice Pablo, es ganancia. Es de ese modo como afronta con paciencia, esperando ese momento, con serena resolución el apóstol Pablo. No se desespera frente a la muerte. Sabe que esto es ganancia para él. ¿Piensas de ese modo? ¿Así es para ti la muerte? ¿Lo ves como una ganancia? Yo no quiero empujarte a ti, mi hermano, mi hermana, a que tú te pongas en pasivo y no hagas nada cuando estás mal. Haz lo que tienes que hacer. Pero algunos amamos tanto la vida, nos aferramos a la vida, que hacemos y podemos hacer cualquier cosa con tal que no la perdamos. No lo vemos la muerte como una ganancia. En estos tiempos de dolor, todas estas semanas, yo me imagino que la redoma del Señor está llena de las lágrimas que hemos derramado. Y seguimos derramando, porque sentimos dolor. Y oramos con mi esposa y decimos y en la familia: Padre, quisiéramos que Él esté en tu presencia, porque eso es muchísimo mejor. Pero que no sea como nosotros queremos, que sea como tú quieres, papá. Porque morir, mis hermanos, es ganancia. Porque la muerte para nosotros es ganancia. Es recibir el capital más los intereses, mis hermanos. Y no intereses como el mundo la da. Intereses sobreabundantes, mis hermanos. Miren cómo Pablo pensaba en términos económicos también. Pero intentemos ser más específicos todavía, mis hermanos. ¿Qué era para Pablo en realidad esa ganancia? Pablo está mirando con ojos de la eternidad y está seguro de que el morir para él es ganancia. Y entonces dice el apóstol Pablo: ¿saben, hermanos de Filipos, por qué para mí el morir es ganancia? Porque ganaré liberación del conocimiento limitado que hoy tengo de Dios. Ganaré una mente perfecta. Hoy no puedo comprender muchas cosas de su palabra, pero el día que yo muera ganaré esa limitación que tengo hoy de mi conocimiento de Dios. Tendré una mente perfecta. Vamos a repetir un poco más. Pero no solo eso, también para mí será la muerte, el morir, una ganancia en el sentido de que ganaré liberación de mi naturaleza pecaminosa. Por fin podré andar en santidad. Por fin seré perfecto. Por fin mis pies ya no irán presurosos detrás del pecado. Pero también ganaré liberación de todas las pruebas para tener una gloria, para tener un gozo perfecto. Pablo está diciendo: para mí el morir es ganancia, porque también ganaré liberación de la muerte para tener inmortalidad. Nunca más experimentaré esa muerte que es tan dolorosa. Pablo está diciendo: pero también ganaré liberación del dolor, del sufrimiento, y recibiré un cuerpo perfecto, un cuerpo glorificado. ¿Es o no es ganancia el morir, hermanos? ¿Es o no es con intereses? Una de las oraciones del apóstol Pablo era que los creyentes le conozcan
al Señor, que conozcan a Dios mucho más. Si tú vas a ir un poquito más atrás, por ejemplo, a Colosenses, en el capítulo 1, el versículo 10, mira la oración del apóstol Pablo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Y en cada carta tú has de ir viendo eso, mi hermano, mi hermana. Anda a ver a Efesios, un poco ahora adelante, al revés. En el capítulo 1, el versículo 17. Efesios 1, 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Era la oración del apóstol Pablo por las iglesias. Casi en todas sus cartas Pablo ha estado rogando al Padre para que los hijos del Señor, los creyentes en las diferentes iglesias, puedan llegar a tener un conocimiento de Dios. Y la pregunta es, ¿acaso Pablo no conocía a Dios? Sí, mis hermanos lo conocían mucho más que nosotros. Pero lo hermoso, lo maravilloso es que nosotros en la gloria seguiremos conociendo más y más de Cristo, conoceremos mucho más a Dios. Veremos, mis hermanos, la esencia de la vida eterna. ¿Y qué es la esencia de la vida eterna? No es el tiempo, mis hermanos, que es indefinido, que es ilimitado y que es eterno. No es en ese sentido. Sino que, mis hermanos, la esencia de la eternidad será en la calidad del conocimiento que tendremos de Dios. Seguiremos conociéndole al Señor. Por eso Pablo va a decir, ahora vemos como por espejo. Pero llegará el día, mis hermanos, cuando veremos tal como Dios es. Le conoceremos en toda su plenitud. Así que Pablo está diciendo, aunque me ejecuten, para mí no es pérdida, es ganancia. Le conoceré más y más a Cristo. Y si uno le conoce más y más a Cristo, ¿cómo será su vida? Pablo está diciendo, este conocimiento que hoy tenemos nosotros no es nada en comparación al conocimiento que tendremos en la gloria. Anda a ver a Lucas, el capítulo 9, 2 versículos, el 30 y el 31. Lucas 9, 30, 31. Una historia que tú lo conoces. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. ¿Eran del Nuevo Testamento? No, eran del Antiguo Testamento. Dice, ¿quiénes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén? ¿De qué estaban hablando Moisés y Elías? De la muerte del Señor. Estaban hablando de la cruz. ¿Y cómo sabían ellos eso? ¿Te recuerdas? Ese evento es la transfiguración. Seguiremos nosotros conociendo en la eternidad más y más de lo que es Dios. ¿Acaso no dice en Juan 17:3? Y esta es la vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien os ha enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Seguiremos conociéndole nosotros al Padre, seguiremos conociéndole nosotros al Hijo. Sabremos mucho más del Espíritu Santo. Lo que hoy no podemos comprender, lo que significa para nosotros la Trinidad, ese día será revelado. Ese día lo conoceremos de primera mano, mis hermanos. Conoceremos toda la verdad. Por eso es ganancia el morir. Pero también ya hemos dicho que Pablo dice, ganaré liberación de mi naturaleza de pecado. Todos luchamos contra el pecado y eso es cada día.
Al llegar a este lugar nomás, hoy mismo, ofendí a una persona. Y no saben cuánto dolor siento cuando eso ocurre. Y no puedes estar en paz, entre tanto tú no arregles esa situación. Luchamos contra el pecado. Mis pensamientos, mi modo de hablar, mis acciones. Es un proceso la vida de santidad. Por eso Pablo dice en Filipenses 1:6, ¿verdad? Donde ya hemos estudiado nosotros. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es nuestra lucha de cada día el pecado. No podemos andar y vivir en santidad. Hemos sido llamados a vivir como el Señor. Dios mismo dice, vivid como yo. Sed santos como yo soy santo. Hemos sido llamados a vivir en santidad. Pero ¿podemos andar en santidad? En Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 4, nos dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero ¿podemos andar nosotros, hermanos, sin mancha? ¿Andamos nosotros sin ofender? Pero también está la verdad en su palabra, que el creyente genuino y verdadero, mis hermanos, le da la espalda al pecado, se aleja del pecado y odia el pecado, se arrepiente del pecado. El mismo apóstol Pablo luchaba con el pecado. Él mismo en el capítulo 7 de Romanos nos describe su lucha, su pelea que él tenía. Lo que no quiero hacer, eso hago. Tengo el compromiso de no caer en pecado, pero me doy cuenta que otra vez mis miembros me han llevado otra vez y he pecado. Su lucha constante del apóstol Pablo. Y no estamos para tolerar al pecado. Ninguno de nosotros tiene que consentir en su vida el pecado. Tenemos que tratarlo como hemos visto en una conferencia que hemos hecho nosotros aquí, con temas específicos y tenían que ver con lo que es el pecado, la mortificación del pecado. Al pecado tenemos que tratarlo duramente. Al pecado tenemos que tratarlo sin misericordia, radicalmente, en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Señor, en su fortaleza. Pero miren la promesa del Señor que dice en Hebreos 12:23. Hebreos 12:23. A la congregación de los primogénitos. Miren, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todo. A los espíritus de los justos. ¿Qué dice? Hechos perfectos. Hechos perfectos. No es ganancia, mis hermanos, el morir. Qué hermoso, qué maravilloso. Por fin no habrá, hermanos, pecado en el cielo, en nuestra vida. Por fin no habrá enojo, por fin no habrá ira, por fin no habrá envidia, por fin no habrá celos, por fin no habrá quejas. Es ganancia, mis hermanos, la muerte. Seremos perfectos. Viviremos en santidad en la presencia del Señor. Hoy luchamos contra el pecado y nuestra lucha es continua, pero llegará ese día glorioso cuando por fin seremos perfectos. Es ganancia, mis hermanos, el morir. Ganaré liberación de las pruebas para tener una gloria y un gozo perfecto. ¡Qué hermoso! Por fin ya no habrá más pruebas de nuestra fe. Por fin ya no seremos disciplinados por nuestro Padre. Seremos perfectos.
Pero también Pablo dice, ¿saben por qué para mí es ganancia? Ganaré la liberación de la muerte. Entraré en la inmortalidad. Y por eso va a decir la Escritura, bienaventurados los que han muerto en Cristo. Vivirán eternamente. Ya no habrá más muerte, mis hermanos, en el cielo. Eso acabará, se terminará. Esa palabra muerte y morir, que nos trae tanto dolor, que nos causa angustia, que nos trae desesperación, se habrá acabado. Y el día que muramos, hermanos, comenzará la vida eterna para nosotros. No habrá más muerte. No habrá más dolor. Por fin, hermanos, seremos librados del dolor, del sufrimiento. Tendremos un cuerpo perfecto. Nuestros cuerpos serán glorificados. Llegará ese día, mis hermanos, cuando definitivamente tú y yo seremos semejantes al Señor. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿No es ganancia eso, mis hermanos? Llegará el día, hermanos, cuando ya no lloraremos. Llegará el día, mis hermanos, cuando ya no experimentaremos nosotros la muerte. Llegará el día, mis hermanos, cuando ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no clamaremos, mis hermanos. Por esa razón el morir es ganancia. Y podríamos seguir enumerando cuántas cosas que están en la palabra del Señor. La razón por qué para nosotros también, al igual que Pablo, tendría que ser la muerte una ganancia. Y finalmente, ¿por qué Pablo estaba seguro que el morir es ganancia? Porque para mí el morir es ganancia. Una vez más, por medio de la Escritura. Y esto está relacionado con nuestra salvación. Nuestra salvación es segura. Y si somos salvos, mis hermanos, entonces la muerte tiene que ser una ganancia para nosotros. Si tú eres salvo, estás seguro de tu salvación. La muerte tiene que ser también para ti ganancia. Gálatas 3:13 dice, Gálatas 3:13, solo Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Fue en esa cruz que tu pecado y mi pecado fue clavado. Fue en esa cruz que hallamos la salvación, la vida eterna. Es por su sangre que hemos sido limpiados. Y si tú estás seguro de tu salvación, entonces tú puedes decir como Pablo, para mí el morir es ganancia. Si confiamos en la obra de Cristo, entonces el vivir para nosotros es Cristo. Y si el vivir es Cristo, entonces el morir es ganancia. Obviamente. Pero, para quienes no confían en la obra de Cristo, la muerte, escúchalo bien, la muerte será una pérdida. Y ya hemos dicho que la muerte es una realidad. ¿Quién de nosotros puede escapar a la muerte? ¿Quién de nosotros puede esquivar a la muerte? Ninguno de nosotros. Para aquellos que mueren sin Cristo, será una pérdida el morir.
Como ya dijimos hace rato, la gente hoy en día usa eufemismos para describir a la muerte. Palabras suaves. Es un modo de expresar ideas cuya recta y directa expresión sería dura y malsonante. Y entonces sacamos de nuestro vocabulario la palabra morir y muerte. Cuando llamamos a alguien no decimos murió, decimos falleció, partió, tuvo un deceso, tuvo un infarto. O algunos incluso se atreven a decir, ha pasado a mejor vida, está en la presencia del Señor. Pero tú tienes que saberlo, si Cristo no es el vivir para ti, el morir no va a ser ganancia, mi hermano, mi hermana. El morir será una pérdida. Si no tienes a Cristo en tu corazón, la muerte será una pérdida para ti. Y la respuesta está en ese mismo versículo. Si el vivir no es Cristo para ti, el morir no será una ganancia. No puede ser ganancia, tiene que ser pérdida. Y aunque tú no aceptes el morir, vas a morir igual que yo. Llegará el día cuando tú tengas que morir. Algunos no aceptamos la palabra muerte y no queremos morir. Todavía queremos deleitarnos en las cosas de este mundo. Todavía somos atrapados por las cosas de este mundo. Mira lo que dice 1 Juan el capítulo 2, el versículo 15, el versículo 16 y el versículo 17. Está en 1 Juan, capítulo 2, verso 15, 16 y 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay algunos que todavía tienen esta forma de vida. Hay algunos que todavía tienen este propósito para su vida. Y para esas personas, la muerte será pérdida. Y ya hemos visto en Hebreos 9:27, la muerte es real. Está establecido. Está determinado. O como dice Job en el capítulo 14, el versículo 5, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. ¿Quién puede pasar siquiera un solo segundo de aquello que Dios ha determinado? Nuestra muerte. Lo dice la Escritura. Vamos a morir tú y yo. Lo que no sabemos es el día que vamos a morir y la forma como vamos a morir. Él ha puesto límites. Él ha determinado el día y la hora. ¿Acaso esto no nos motiva a vivir y decir como Pablo, para mí el vivir tiene que ser Cristo y el morir tiene que ser ganancia? ¿Escaparás tú a la muerte? No podrás hacerlo. Si tú decides todavía hoy continuar con el modo de vida que tú llevas, gozándote en tus deleites y pecados, vivir pisoteando los mandamientos del Señor, será pérdida para ti la muerte. No podemos andar y vivir, hermanos, en pecado. Y tienes que saber lo siguiente por la Escritura. Un día tú lo conocerás a Dios. Si hoy tú le estás cesando el camino y estás cesando tus oídos, tus ojos y no quieres ver la obra de Cristo, llegará un día cuando tú lo conocerás a Él, pero lo conocerás ya no como un Dios bondadoso, ya no lo conocerás tú como un Dios de gracia, como un Dios de amor, ya no lo conocerás como un Dios de misericordia,
lo conocerás también que Dios es ira. Ira para aquel que no está haciendo la voluntad del Señor. Ira de parte de Dios. Ese día no valdrán las excusas. No te servirá de nada el decir fui bueno, hice obra social. No te servirá de nada ese día que tú digas, pero yo he asistido domingo tras domingo. Tengo todos los trípticos de la iglesia bíblica Monte de Sion. No te servirá de nada. Tu pago será la ira de Dios. No valdrán las excusas. Y estás escuchando la palabra del Señor. Y Él hoy nos está recordando esto. Si tú hoy haces oídos sordos a su palabra, tu destino será el infierno. Y ahí verás su ira desamada del Señor. Ahí será el crujir de dientes, como dice su palabra. Ni tus súplicas, ni tus lágrimas, ni tu llanto ese día no te salvarán. La compañía que tú tendrás será el diablo y sus ángeles. Y todos aquellos amigos que son impíos en este día, que son tus amigos, estarán juntamente contigo. Esa será la compañía que tú tendrás. Hoy tú puedes estar diciendo, yo no quiero escuchar este sermón, no quiero oír sobre la muerte. Tú puedes estar diciendo en este momento, apártate de mi Señor. Pero llegará el día cuando el Señor te diga, apártate de mí, maldito. Llegará ese día. Por lo tanto, hoy es el tiempo de arrepentimiento. Hoy es el día de acercarnos al Señor. ¿Qué o cuáles de las cosas que hoy te dan placer, te deleitan hoy en día? ¿Cuál de esas cosas te liberará ese día? Así que deja de engañarte. Deja de autoengañarte. Prepárate para ese día tan especial que tendrás un encuentro con Dios. Y eso puede ser hoy, saliendo de aquí. Puede ser a la noche, puede ser mañana, puede ser en una semana, puede ser en un mes, puede ser en un año. Prepárate porque llegará el día cuando tú tengas que morir. De Dios nadie se burla. Uno puede haber logrado muchas cosas en la vida, pero no su salvación. Hermanos, hermanas, vivamos en santidad. Y dice la Escritura, en todo nuestro modo de vivir, andemos como verdaderos hijos del Señor. ¿Estás preparado tú para ese día tan especial? Tal vez ustedes han escuchado en la historia, los jóvenes, de un personaje que hizo mucha historia, Alejandro el Grande. Arrasó con todos los pueblos en su tiempo. A los 33 años había conquistado todo. Y cuando ya no había más para conquistar, se puso a llorar. Había logrado fama, prestigio, poder. Tenía todo. Pero un día tuvo que enfrentar con la muerte. Y entonces él llamó a sus vasallos y les dijo, quiero decirles mis 3 deseos. Y les dijo, el día que yo muera, el cajón en el cual que me colocarán, el ataúd, que lleven los mejores médicos. El día que me estén trasladando para ser enterrado, vayan derramando todo el oro, la plata y las perlas preciosas que yo he acumulado. El día de mi muerte, cuando me estén enterrando, entiérrenme además con las manos salidas del cajón.
Y entonces le preguntaron y le dijeron, ¿por qué esos deseos? Parecen absurdos. Y entonces él dijo, ¿van a llevar los mejores médicos mi ataúd? Para que vea el mundo que nadie puede contra la muerte, ni los mejores médicos. Que sepan que a la muerte nadie huye. ¿Y por qué del oro, de la plata y de las piedras? Para que el mundo vea y sepa que todo lo que hemos acumulado, no dejaremos nada, dejaremos en esta tierra. ¿Y por qué las manos colgando? Para que el mundo y la gente vea que vinimos a este mundo con las manos vacías y estamos regresando con las manos vacías. Este hombre había alcanzado la fama, el poder, tenía todo, pero miren cómo terminó. Y hoy con seguridad podemos nosotros decir que este hombre, aunque tuvo todo, lo ganó todo, granjeó el mundo, como dice la Escritura, está en el infierno. Tenemos esa certeza. En cambio, hermanos, los hijos del Señor, seremos como el Señor. 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él. Hermanos, estaremos en compañía del Señor por siempre, por todas las edades y con todos los santos. Ahí estarán los santos del Antiguo Testamento. Podrás tú ver a los patriarcas, podrás ver a Abraham. Estarán todos los santos del Nuevo Testamento. Podrás verle a Pablo, podrás ver a Pedro, a todos los santos. Podrás ver a los santos que han partido de nuestra iglesia también, de nuestro tiempo. Y con seguridad el apóstol Pablo se encontrará también con Esteban, a quien él había consentido para que lo apedrearan. Ahí estarán los santos y tendremos la mejor compañía, Jesucristo. Podremos palpar y ver las manos que han sido traspasadas por los clavos. Podremos ver sus pies y sus rostros destruidos, como lo desfiguraron al Señor. Y lo hizo por nosotros. Lo hizo por nuestros pecados. Él no era culpable de nada. Fue el hombre más santo, perfecto, limpio y puro. Pero pagó por nuestros pecados. Se hizo culpable. Murió en la cruz del Calvario. Podremos verle a Él cara a cara al Señor. Y tendremos su compañía. ¿No será eso, hermanos, ganancia? ¿No es la mejor experiencia que estamos esperando? Ver a Cristo cara a cara. Espero que tú puedas decir como Pablo, el morir para mí es ganancia. Triste es decirlo, pero la perspectiva de muchos parece ser que vivir es ganancia, pero ganancia terrenal. Y morir sería el final de la ganancia. Como que ya no hay más nada. ¿Qué es para ti la muerte? ¿Ganancia o pérdida? Si tú tienes el propósito de tu vida, entonces el vivir para ti es Cristo y el morir es ganancia. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, estamos delante de ti. Por pura gracia, Señor. Padre, tal vez estamos viviendo en esta tierra, Señor, como si no fuésemos tus hijos. Como hombres y mujeres que no fuimos comprados con tu sangre. Señor, que tengamos el propósito definido de nuestra vida, la cual hemos visto en tu palabra. Y que todos los creyentes que están en este lugar puedan decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo
Y para mí el morir es ganancia. Quita el temor, Señor. Quítanos, Señor, la angustia de saber que un día moriremos. Que ahora por medio de tu palabra podamos comprender, Señor, que el morir será ganancia para nosotros. ¿Cuántas bendiciones, Señor, las tendremos aquel día? Pero también, Señor, nos da tristeza cuando vemos, cuando observamos, cuando conocemos, Señor, que muchos aún estando en tu casa, Señor, no viven, Padre eterno, en santidad. Para muchos, Señor, en este lugar aún tú no eres, Señor, el vivir. Te ruego, Señor, que tú puedas obrar en esos corazones. Tal vez no comprendíamos, Señor, el propósito de nuestra vida. Perdónanos. Pero ahora, Señor, queremos vivir para ti. Hoy hemos comprendido que el morir es ganancia, Señor. Y entre tanto estamos peregrinando. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Bendice a tu pueblo, Señor. Y tu gracia sea sobre aquellos que no te conocen todavía. Tu espíritu pueda convencerlos, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Clamamos en esta hora. Y lo hacemos, Señor, en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.